Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver apuntes de matemáticas gráficas para representar la información en estadística. En este caso vamos a hacer un pequeño video en el cual yo te voy a ayudar a que tú hagas gráficas en la paquetería de Office. En este caso vamos a iniciar con entender cuáles son las múltiples ventajas de utilizar gráficos en estadística, porque hay diferentes gráficas las cuales nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, las gráficas de barras, las gráficas de densidad, las gráficas circulares, sus modificaciones y los polígonos de frecuencias. En este caso tenemos múltiples ventajas para utilizar estos gráficos en estadística. La primera es que facilita la comprensión de la información. El tener muchísima información puesta en tablas o puesta en una base de datos a veces puede resultar un poquito tedioso y puede resultar un poco cansado para la persona que vaya a leer tu trabajo. Entonces, tener una representación gráfica y que generalmente sea atractiva visualmente de tu información hace que tengas una presentación más clara y más concisa de tu trabajo. Aparte de que al momento de presentarlos de una manera más organizada, creativa y sobre todo atractiva, hace una función muy importante, que es evitar la tendencia al error. ¿Por qué? Porque se pueden omitir datos, se pueden generar ciertas controversias. Entonces, una representación gráfica, la gran mayoría de las veces, nos ayuda muchísimo para entender cómo los datos se comportan, cómo los datos van trabajando. Bueno, el primer tipo de gráfica que vamos a ocupar es el histograma. El histograma también se le llama gráfica de barras, la cual es un modelo que nos permitirá observar la frecuencia de cuánto ocurren los datos dentro de un intervalo en específico. En este caso, dentro de una población o muestra estadística. Es decir, tenemos un eje de las X y un eje de las Y. El eje de las X generalmente, y ahorita lo vamos a ver, se ve o se observa precisamente cada intervalo de clase, mientras que el eje de las Y, una de dos, o se ve la ocurrencia o cuántas veces ha ocurrido un evento dentro de cada una de las clases, o el porcentaje como tal, lo que llamamos frecuencia absoluta y frecuencia relativa respectivamente. Vamos a hacer un histograma. En este caso tenemos esta tablita toda hermosa, toda bonita, en el cual tenemos un intervalo de clase. Esta es una investigación de glucosa. En este caso tenemos nuestros intervalos de clase de 140 a 49, 50 a 59 y así sucesivamente. Y tenemos nuestra frecuencia absoluta, simple, la acumulada, la relativa simple y la relativa acumulada. En este caso, en el histograma, siempre es recomendable que tú ocupes la frecuencia una de dos, o la frecuencia relativa simple, que es esta, o la frecuencia absoluta simple. ¿Ok? Aunque tú también puedes ocupar estas, las acumuladas, sin embargo, como es un histograma y la gran mayoría de las veces la información que te da un histograma es cuántas veces o cuánto porcentaje tienes de un evento, de un conjunto de eventos, un evento en específico, es más recomendable que ocupes las simples. En este caso, un histograma en Excel, ya después de que lo hice, de que hay diferentes formatos, se ve más o menos así, en la cual tú tienes acá un intervalo de clase, en este caso de glucosa, 140-49, 150-59, y vemos la ocurrencia, pero en este caso la vemos en la frecuencia relativa, que recordemos que la frecuencia relativa es una razón, es decir, cuántas veces se repitió nuestro dato sobre cuántos datos en total tenemos. Ahora, ¿cómo lo hice? Bueno, me voy a salir un poquito de aquí. Les presento mi desastre. Y es precisamente acá donde vamos a tener los menús de, en este caso, PowerPoint, porque yo ocupé PowerPoint para hacer la clase. En este caso tenemos insertar, el menú insertar, y tenemos ilustraciones. En esa sección tenemos gráfico.
En este caso yo le di clic aquí y tú puedes hacer el de columnas y te va a pedir que, en este caso, modificar los datos. Yo, por ejemplo, acá ocupé, acá como las categorías, ocupé, a ver, lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Ocupé los intervalos de clase. Si se ven, si se dan cuenta, aquí los voy a extender un poquitín más. Cada categoría es un intervalo de clase. Esto en PowerPoint, en Excel o en Word, esto significa el eje de las X. La primera columna de Excel, que es esa, va a significar el eje de las X. Y el eje de las X por lo general son intervalos de clase. En este caso, tenemos nuestros 5 intervalos de clase. Ahora, acá tenemos nuestras series. Nuestra primera serie, en este caso, son los datos. Yo ocupé los datos de la frecuencia relativa simple. En este caso, aquí me lo maneja PowerPoint, perdón, Excel me lo está manejando como como entero y decimal. Pero ahorita déjenme checar si puedo, formato de celdas, número, aceptar. Acá está. Este es el más adecuado. Y cuando tú termines de editar, en este caso tú puedes meter los datos manual o puedes hacer el simple comando de control C, control V. En este caso me lo pasa, acá está. Ah, no, perdón, ocupé mal. Es control C, control V, coincide con formato de destino. Y ahí está. Tenemos nuestra tabla de frecuencias, en este caso con porcentajes. Y acá, ay, lo siento. Y acá podemos observar cómo se ve en cada uno de ellos. Y podemos observar, ya aquí podemos observar cómo se van comportando los datos. En este caso, los datos tienen una pequeña tendencia a la baja en 150, sube de nuevo en 160 y vuelve a bajar hasta 190. ¿Ok? Así se ve un histograma. Continuamos con la gráfica circular. En este caso, la gráfica circular es un círculo en el cual el círculo representa una de dos, o n, es decir, la totalidad de tus eventos, o 100%. En este caso se van a dividir por sectores. Esos sectores tienen una disposición radial. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a iniciar desde un punto desde el centro hasta la circunferencia. Y la sección o la cantidad de veces que ocurra una cierta sección se va a medir por medio de la apertura. En este caso, tenemos que si un evento, una clase de evento ocurre más veces, ocupará más área. En este caso, todos los eventos del conjunto, como lo dije, se grafican como el círculo. En este caso, vamos a hacer una gráfica de pastel, en la cual tenemos algo como esto. Niveles de glucosa. Acá lo que terminé haciendo es utilizar ¿cómo se llama? El mismo sistema. Voy a salirme. En este caso, inserté un gráfico y me fui a circular. Cuando abres circular, te va a abrir una, ¿cómo se llama? Una hoja rudimentaria de Excel. En este caso yo hice lo mismo. Copié y pegué los intervalos de clase. En este caso ya no hay un eje de las X o un eje de las Y, sino simplemente cada categoría será lo que te pone en Excel en moradito. Y cuánta apertura va a haber, te lo va a poner acá, en la serie 1. Entonces, en este caso, vemos que de 140 a 149 está en un color como azul turquesa y se extiende un 29%, es decir, un 29% del círculo está cubierto de esta clase de eventos. Y así sucesivamente para dar un total de 100%.
Incluso si tú pones, por ejemplo, la frecuencia relativa, absoluta simple, que es esta, igual va a salir de la misma manera. Esto se debe a la disposición de la información. Entonces, esta es como que más uniforme para el momento de hacer, presentar tu información de cómo se divide o cómo se divide tu totalidad de datos y cómo los datos se van comportando frente a una totalidad. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Bueno, vámonos con el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una línea, es un diagrama lineal en el cual cada punto, o son diferentes puntos, los cuales se unen por una línea. En este caso, la ocurrencia de datos va a estar marcada por un punto y siempre se va a unir uno con el otro. Generalmente es muy sencillo de elaborar y nos permite observar cómo se comportan los datos. Una de dos, conforme al tiempo o conforme a la situación o los intervalos. Aparte, entre más observaciones, porque este polígono de frecuencias es muy bueno con múltiples observaciones, se logra observar mejor una curva que generalmente tiende a verse de esta manera, en la cual podemos observar que hay una curva suavizada. Cada punto es dónde se encuentra exactamente o cuántas veces se ha repetido este evento y la unión hace que observemos cómo se comportan los datos. ¿Qué pasa? Generalmente, lo que en datos, en bioestadística, tiende a ser o los datos se empiezan a comportar de una manera normal. Es decir, van a empezar a ser como una campana de Gauss. Pero acá en este caso, como son muy poquitas observaciones, lo que vemos es esta extraña situación en la cual tenemos como que dos curvas. También puede pasar en múltiples observaciones, pero como son poquitas, esto es más común. Ahora, lo que hice fue insertar gráfico y acá no me fui a líneas. En este caso, cuando me abrió el Excel, el mini Excel, en este caso fue lo mismo. Puse los intervalos de frecuencia y puse, en este caso, puse también la frecuencia relativa simple para que ustedes pudieran observar el comportamiento que tiene nuestro polígono de frecuencias. En este caso, aproximadamente un 29% de los datos están entre 140 y 149 miligramos sobre decilitro de glucosa. Aquí está cerca de un 21, 29, un 14 y un 7%. Entonces aquí tú puedes ver cómo se van comportando tus datos. Esa es la importancia del polígono de frecuencias. La ojiva es una gráfica asociada a una distribución de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros tenemos acá nuestros intervalos de clase, en la ojiva lo que vamos a observar es dos cosas. Uno, ¿cuántos datos se encuentran por debajo de un cierto intervalo? En este caso, eso nos daría una ojiva ascendente, que es precisamente observar cómo los datos van incrementando poco a poco. Si existen líneas horizontales perfectas de un intervalo al otro, esto significa que ese intervalo no presenta aumento o no presenta datos. Ahora, también ver cuántos datos están por encima de hace una gráfica descendente. La conjunción de ambas gráficas nos da, aparte de esto, pues como una X, pero la intersección nos dice dónde se encuentra la media aritmética por lo general. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica de ojiva? Bueno, la gráfica de ojiva, aquí sí necesitamos de dos series. En este caso voy a cerrar acá. Tenemos acá lo mismo, insertar gráfico, en este caso líneas.
Ahora, cuando te pida abrir, cuando te abra el Excel, perdón, y te pida los datos, en este caso, te recomiendo que pongas los límites superiores. Pero en este caso, si se dan cuenta, aquí ya tengo una clase más. Porque aquí tengo 140-49, 150-59, pero acá puse una clase más porque necesitamos una clase extra de apertura, la cual nos diga exactamente cómo están los datos. En este caso hice la de 140. Y en esa de 140 no hay ningún dato abajo de, y todos los datos están arriba de. Esta que dice serie 1 va a ser nuestra gráfica, nuestra ojiva ascendente. En este caso, en la ojiva ascendente, tú nada más lo único que tienes que poner es tu frecuencia relativa acumulada. Es lo único que tienes que hacer. Entonces yo puse, por ejemplo, aquí, control C, y acá, control V. Y acá le puse 0, por convención. Y acá es una fórmula que es igual a, en este caso, 1 menos este dato. Y me da 1, porque pues 1 menos 0 es 1. Y la extendí de esta manera para que me diera el resto de datos. Porque esto significa que el 71.43% de los datos están por encima de este intervalo de 150. Aquí me dice que 28.57%, perdón, 28.57% está por encima de, esa es la ojiva ascendente. Está por debajo de, perdón. Y esto es por encima de. Y es la ojiva descendente. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a volver a abrir a esto. Esta que está en verde es la ojiva descendente. Y es la ojiva te dice cuántos datos están por encima de. En este caso, aquí me dice que todos los datos están por encima de 140. Que el 71.43% de los datos está por encima de 150. Que el 0.5 de los datos están por encima del 160. Y así sucesivamente. Y en azul está la ojiva ascendente, que me dice que el 0% de los datos está por debajo de 140, que el 28.57% está por abajo de 150, que el 0.5 está por debajo de 160 y así sucesivamente. Y que muy probablemente dentro de 160, del intervalo de 150-60, esté nuestra media aritmética. ¿Por qué? Porque aquí es donde se cruzan las ojivas. Bueno, yo con esto termino el video de hoy. No sin antes pedirte por favor que si te gustó el video, dale like, suscríbete. Y voy a seguir haciendo videos. Voy a tratar otra vez, porque siempre me pasa, que no termino nunca de darle como que el cuidado a mi canal de YouTube, pero lo intentaré por nueva ocasión. Entonces en este caso, si te gustó el video, dale like, suscríbete para animarme a hacer más videos. Y nada, pues espero te haya servido. Nos vemos pronto. Bye.